Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pellicier. En esta oportunidad les voy a mostrar algunas poses interesantes para fotografiar mujeres estando de pie. En otros videos más adelante les voy a mostrar poses también de mujeres sentadas y otras de hombres sentados y de pie. Pero como les digo, en esta oportunidad les voy a mostrar algunas poses de mujeres estando de pie para que las puedan fotografiar. Es importante esto porque no se trata de llegar y tomar fotografías de las niñas, de las mujeres, sin dirigirlas. Y para poder dirigirlas hay que tener claro las poses que quedan bien para ser fotografiadas. Para eso vamos a utilizar este maniquí de madera articulado que pueden ver aquí acercándose. Hola, sería conveniente que saludaras a la gente que nos está viendo. ¿Se dan cuenta que es un maniquí articulado muy bien educado? Este maniquí va a ir realizando las poses que le voy a ir solicitando para que ustedes las puedan apreciar. Esta pose que tiene en este momento no es conveniente. Que una persona pose así no tiene ninguna gracia, es fome, es aburrido. Las manos deben tener un uso, deben usarse en algo. Por ejemplo, sosteniendo un elemento, como en este caso yo aquí con la cámara. Y si no se tiene algún objeto en las manos, igual hay que darles un uso, ya sea con los brazos cruzados, con las manos en los bolsillos, en las caderas. Las mujeres pueden jugar con el pelo. ¿Se entiende? La idea es que las manos tienen que utilizarse, porque si las ponemos así y las piernas rígidas, ese retrato no tiene ninguna gracia. Y para eso, como les digo, este maniquí nos va a ir representando las poses que le voy a solicitar. La primera pose que te voy a pedir es que cruces los brazos. Esta pose con los brazos cruzados hay que usarla pero con cuidado, porque una persona con los brazos cruzados puede transmitir la sensación de que no le interesa al resto, porque los brazos actúan como una barrera. Es un retrato que se usa mucho en fotografía corporativa, porque también los brazos cruzados pueden representar que la persona se siente segura, se siente confiada en su posición. Entonces hay que tener muy claro eso, porque son dos puntos que se contraponen un poco. Pero es muy habitual, como les digo, que en fotografía corporativa la gente, ya sean hombres o mujeres, aparezcan con los brazos cruzados. Ahora te voy a pedir que realices una pose en que una mano iría en el bolsillo y la otra sobre el muslo. Fíjense que aquí se producen dos triángulos en los brazos con respecto al cuerpo. Los triángulos son fundamentales porque estilizan la figura. Entonces es importante producir triángulos con los brazos y el cuerpo y también con las piernas. Hay otra pose que es utilizando líneas curvas, es decir, que el cuerpo de la mujer cree una S. Recuerden que las líneas curvas representan la feminidad y las rectas a los hombres, ¿ok? En este caso le vamos a pedir al maniquí que represente esta pose con la S que les estoy mencionando. ¿La hace, por favor? ¿Se dan cuenta? Aquí también se crean triángulos que, como les decía en la pose anterior, estilizan la figura de la mujer. Es un muy buen recurso que conviene utilizar. ¿La puede hacer de nuevo, por favor, para que la aprecien
bien en detalle. ¿Se dan cuenta? Es una pose óptima para fotografiar mujeres. Así que aquí les dejo esta idea. En esta otra pose te voy a pedir que lleves una mano a la cadera y la otra la dejes extendida por el lado de la pierna. ¿Se fijan que aquí también tenemos triángulos? Tenemos el cuerpo del maniquí en 3/4 y la cara, como pueden ver, mirando hacia la cámara. Para esta pose te voy a pedir que por favor pongas una mano en la cadera y la otra a la altura del bolsillo. Aquí también tenemos el triángulo y además una pierna más adelante que la otra. Eso también es importante para que no queden las dos piernas iguales, sino que una más adelante. Vamos haciendo que la pose sea más estética. ¿La repito, por favor? Aquí la podemos ver de nuevo. Y pasamos a la pose siguiente. Para esta nueva pose le vamos a pedir al maniquí que lleve una mano a la cadera y la otra la lleve hasta la pierna, dejando el brazo levemente curvado. También se forma, como pueden ver, un triángulo y en este caso el cuerpo está en 3/4 hacia la cámara y la cara está frontal. También la cara podría haber estado en 3/4, también se usa. ¿Lo pudieron notar bien? Ahora te voy a pedir que por favor lleves una mano a la altura del bolsillo y el otro brazo lo pongas extendido. Aquí también pueden apreciar que se produce un triángulo. El cuerpo está casi frontal hacia la cámara y la cara en 3/4. La pose que le voy a pedir ahora al maniquí se relaciona con las novias. Ponte en la pose, por favor. En esta pose, que da un poco la espalda hacia la cámara, nos permite captar el vestido desde atrás, o casi desde atrás, y también el velo. Es habitual pedirle a la novia que tome el ramo para que también aparezca en la fotografía. Ahora le voy a pedir al maniquí otra pose. Por favor, lleva tu mano hasta la altura del bolsillo y el otro brazo déjalo extendido. Y el cuerpo ponlo en 3/4 con respecto a la cámara. ¿Se dan cuenta? Es importante jugar también con la posición del cuerpo. No está mal tomar algunas fotografías con el cuerpo frontal hacia la cámara, pero también podemos jugar con el 3/4. Son combinaciones que podemos ir utilizando, así como las ha mostrado este maniquí articulado. A mí, personalmente, no me agrada mucho esta pose en que la modelo queda con el cuerpo totalmente de costado hacia la cámara, lateral, por llamarlo de alguna manera, en esta posición. Yo prefiero que el cuerpo se vea un poco, la parte de un hombro hacia el otro. Hay gente que le gusta la pose así, a otros le gusta más en esta posición. Yo prefiero esta. Pero eso, como les digo, es subjetivo. Existe otra pose en que las manos se pueden colocar tomadas adelante. ¿La haces, por favor? Esa es la pose a la que me refiero. Con el cuerpo generalmente en 3/4. También la cara puede estar en 3/4 o frontal. ¿Ya? Eso uno lo ve en el momento y puede tomar también más de una opción. Cuando yo fotografío alumnos que se gradúan con toga, estas manos adelante dan un buen resultado. Ahora, ¿cuándo se puede complicar? Cuando utilizan una estola parecida a la que usan los sacerdotes. Si la estola no tiene ninguna insignia, no hay problema. O si tiene una insignia acá arriba. Pero si la insignia la lleva abajo, como en el caso de este sacerdote, si se toman las manos por delante, la van a tapar.
y eso complica. A mí las fotografías con toga, la verdad es que no me agradan mucho porque no se aprecia la- el cuerpo, las líneas del cuerpo. Otra pose que resulta muy efectiva cuando se fotografían mujeres es que usen sus manos para jugar con el pelo. Por favor, realiza esa pose. ¿Se dan cuenta? Por supuesto, en mi caso y en el de este maniquí, esto no es muy notorio, por razones obvias, pero cuando fotografiamos mujeres es una pose que resulta muy llamativa, muy agradable. Entonces, conviene utilizarla. Por lo que les decía al comienzo, porque a las manos hay que darles uso. Porque como les comentaba, una pose así no tiene ninguna gracia. Tiene que haber movimiento con las manos. Pueden llevar la mano a la boca, o apoyarse aquí en la cara, no sé. Hay que jugar con las manos. Eso es lo que hay que buscar. Y crear triángulos. Los codos nunca deben apuntar hacia la cámara porque no es estético. Entonces echarían a perder la fotografía. Los triángulos estilizan las líneas del cuerpo, sobre todo cuando fotografiamos mujeres. Hasta aquí llega este video, amigos míos. Espero que las poses que realizó este maniquí les hayan servido para hacerse una idea de qué poses deben solicitar o pueden solicitarle a las modelos cuando las estén fotografiando de pie. Me parece que este modelo hizo las poses en forma muy clara, por lo que creo yo que deberíamos darle un aplauso, ¿cierto? Claro que sí. Y ahí con esa reverencia se despide y yo también, desde este lugar maravilloso, junto al mar, junto a estas rocas que a mí me encantan. Hasta luego, amigos míos, y nos vemos pronto en otro video. Que estén muy, pero muy bien.